Siéntense ustedes, yo me quedo parado un ratico. Vamos a hablar hoy entonces de la misericordia en el hombre, o sea, cómo el hombre maneja el tema de la misericordia y pudiéramos diferenciar por cuanto hay mucha complejidad a la hora de entender el tema de la misericordia. Fíjense que los ángeles no entienden la misericordia. Primero porque para ellos la misericordia no es práctica. Dios no tiene misericordia con los ángeles. Y los ángeles tampoco tienen misericordia con los seres humanos. Es decir, que ellos no manejan lo que es el tema de la misericordia. Y eso pudiéramos explicarlo un poquito más adelante. Los filósofos, por ejemplo los estoicos, ven la misericordia o vieron la misericordia como una debilidad, incluso como una enfermedad del alma. Porque ellos decían que los sabios o los grandes tienen que ser imperturbables y no pueden dejarse llevar por el planteamiento de la misericordia. Sin embargo, cuando el cristianismo irrumpe en ese pensamiento grecorromano, es que la misericordia se puede entender de una mejor manera. Porque fíjense que en su etimología, ¿no? La misericordia, una palabra latina que significa miser, o sea, que viene de miseria, y de cordis. Cordis significa en latín corazón. En griego es cardia, en latín es corazón. Entonces fíjense que esa expresión pudiera entenderse como considerar la miseria del corazón del necesitado. Más o menos eso es lo que significa en la misericordia en el latín. En griego, eleos, creo que significa así en griego, eleos, si no me equivoco, también tiene que ver un poco con ese aspecto, igual que en el hebreo. No me acuerdo ahorita las palabras del hebreo. El hebreo usa dos palabras para utilizar la misericordia, y una de ellas, de esas palabras, es como que una responsabilidad de pacto. Es decir, que tú, es cuando haces misericordia, es como cuando estás respetando un pacto. ¿Cómo lo vemos nosotros en este planteamiento que hemos leído? Fíjense una cosa, ¿no? Nosotros pudiéramos analizar la misericordia como una deuda tácita. ¿Cómo pudiéramos decir aquí? Como un mandamiento no escrito. Pues pudiéramos decirlo y lo analizamos desde esta perspectiva. Fíjense. Vea la forma de la comparación, cómo el Señor Jesús hace el planteamiento de la misericordia. Él lo lleva y dice, el reino de los cielos es semejante, y ahí va a poner por lo menos tres protagonistas. Un rey que fue a cobrarle la deuda a los siervos, a los súbditos, y había uno que le debía mucho dinero. Estamos hablando de 10.000 talentos. En otras palabras, esa era una deuda impagable, eso no se podía pagar. No había forma de pagar esa deuda, era una deuda impagable. Un talento se puede entender como más de 30 kilos, sea de plata o sea de oro. Entonces estamos a ver, 30 kilos de oro, eso es como para usted morirse patas arriba sin necesidad de más nada, por lo menos por 2 generaciones. Pero estamos hablando, si eso es de un talento, si fueran 10 talentos, fueran 300 kilos de oro. Pero estamos hablando de 10.000 talentos. Eso es una deuda generacional impagable. Entonces fíjense que la antítesis que se presenta allí es del cielo a la tierra, porque la deuda de aquel que recibió el perdón era impagable, pero a él a su vez también le debían, pero le debían 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo, no es ni siquiera medio año de trabajo,
una deuda que puede ser cancelada. Entonces, el primero, se le condonó la deuda, pero la palabra que utiliza el escritor con respecto a la forma o la herramienta que se utiliza para perdonar la deuda es la misericordia. Dice que fue movido a misericordia. Entonces, desde ese punto de vista y haciendo la aplicación del latín, vamos a entender entonces que atendió la miseria del corazón de aquel que le estaba pidiendo paciencia, porque él no le estaba pidiendo misericordia. Le estaba pidiendo era paciencia, ten paciencia conmigo. Pero ¿cuánta paciencia se necesitaba para esperar el pago de 10.000 talentos de oro? Esa era una paciencia inquebrantable, pues solo Dios puede pagar una paciencia, puede tener una paciencia con estas características. Entonces, en ese sentido, Dios está diciendo, yo te perdoné una deuda impagable. O sea, no había forma ni que tú ni que tus hijos pudiesen pagar tu deuda. No había forma. 10.000 talentos. Entonces, ¿y tú no fuiste capaz de perdonar una deuda de 100 denarios? Entonces, es allí donde yo veo como que una deuda, ¿qué nombre pudiéramos darle a eso? Bueno, puede ser una deuda moral, ¿no? Puede ser una deuda moral, correcto. O una deuda ética, ético-moral, pero es tácita, está ahí. Porque, cónchale, tú sales de un recinto donde estabas destinado a pasar el resto de tu vida porque no tienes la capacidad para pagar. ¿Cómo deberías salir de allí, de ese recinto? Bravo, contento, lleno de júbilo. ¿Cuál sería tu posición? Entonces, una persona que está feliz y que está contenta, que está alegre y que está agradecido, ¿no es capaz de perdonar? Él que ha recibido un perdón estratófico, exactamente, invaluable, no puede perdonar una deuda ínfima, una deuda muy pequeña. O sea, ¿cómo salimos nosotros de la presencia de Dios? Porque esa deuda quien la puede perdonar es Dios. ¿Cómo usted sale de la presencia de Dios a producir un mal a otro? No me veas así, Sarita, porque entonces... Ajá. O sea, fíjese cómo a veces, llevándolo al término espiritual, ¿no? Una persona que está en ayuno, que está en oración, que está en esto, que está buscando la presencia de Dios y sale de ahí a criticar a los hermanos. Hermano, Dios me reveló que el bandido, que él está en pecado, aleluya, es el rayo del diablo. O sea, Anita, ¿cómo sale una persona de esa presencia de Dios? ¿Sale riéndose? ¿Sale llorando? ¿Cómo sale? ¿Ah? Ahora, ¿y el agradecimiento qué produce? ¿Alegría? ¿Qué produce? ¿Risas o llanto? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Será? Yo veo difícil y siempre lo he explorado de esta manera, ¿no? Cuando la gente dice que viene de la presencia de Dios, viene contenta, yo digo, no viene de la presencia de Dios. Viene de cualquier otra presencia. Porque la presencia de Dios produce tristeza de arrepentimiento. Y luego, una vez que tienes ese arrepentimiento, sientes delicias, como dice la Biblia, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, no, gloria a Dios, aleluya. Ya ves, hermano, no estamos entendiendo lo que Dios quiere transmitir con respecto a la misericordia. Entonces, ¿cómo entendemos la misericordia? Bueno, la misericordia es sentir cierta empatía por la desgracia ajena, por la miseria que hay en el corazón ajeno. Porque fíjese
El latín utilizó dos palabras, miser y cordios, o sea, misericordia, para hablar de la miseria que hay en el corazón. El griego, pues, tiene una palabra simple, eleos, pero también tiene que ver con esas connotaciones. Fíjense cómo nosotros, ¿qué hacemos para poder entender el tema de la misericordia? ¿Cómo aplicar el tema de la misericordia? Y hacer las diferencias correspondientes, ¿no? Respectivas al asunto de la misericordia. Primero, fíjese, vamos a hablar un poquito y hacer una comparación entre los ángeles y los hombres. El único ser creado que es capaz de manifestar misericordia es el ser humano. Nadie más. Los animales no tienen misericordia. Y fíjese que ellos viven por una selección natural. Allí el más fuerte es el que sobrevive. Pero fíjese que en cuanto a la misericordia, no estamos hablando de avalar al más fuerte, todo lo contrario. Estamos tratando de proteger al más débil. Y fíjese que dentro de ese enfoque, el aporte que ha hecho el cristianismo al mundo, porque la misericordia como tal, ni siquiera el judío la entiende bien, el griego no la entendía bien, el romano no la entendía bien, porque para el griego y el romano la misericordia era debilidad. Y para algunos filósofos era una enfermedad del alma, imagínense. Como les he dicho ahorita, los estoicos, por ejemplo, Séneca, uno de los más grandes estoicos, decía eso, que la misericordia es una enfermedad del alma porque el ser humano, el sabio, el grande, tiene que ser imperturbable, que nada te turbe, ni que nada te perturbe. Así que cuando el concepto de misericordia entra en el contexto pensante greco-romano, hace una irrupción, porque Cristo está diciendo que perdones. Y eso dentro de ese marco no es tan fácil. Ahora, el aporte que hace el pensamiento cristiano con respecto al tema de la misericordia, y esto creo que es constatable, creo que es constatable lo que voy a decir. Habría que analizar un poquito para ver. Los derechos humanos parten desde la idea cristiana de la misericordia. Parten de ahí porque, como te estoy diciendo, ¿no? En las otras culturas no se maneja eso porque en realidad la misericordia es como un milagro. Y la misericordia es divina. Y el único ser creado que puede recibir y tener misericordia es el ser humano. Fíjese lo que somos nosotros, hermano. Somos capaces de transmitir la misericordia. El ángel no es un canal de misericordia, puede ser un estanque de misericordia, porque recibe un mandamiento de Dios y él hace lo que Dios le dice para salvar, por decir algo, pero él no entiende eso, él solamente está obedeciendo. Ahora fíjense la importancia del hombre, que no solamente es un estanque de misericordia, sino que es un canal de misericordia. Y una de las formas más prácticas que podemos ver, las características que definen la misericordia en el pensamiento humano, es Cristo. Cristo padeciendo como los hombres, y en el libro de Hebreos, como que clarifica esa idea, ¿no? Como que expone esa idea, o una de las causas, más allá, tantas causas, más allá de que Cristo, en este caso, viene al mundo para salvar al mundo, pero vamos a ponerle, porque es bíblico también lo que voy a decir, vamos a ponerle un paréntesis ahí, a ese punto. Cristo no solamente vino a salvar al hombre, vino a entender al hombre, a ser empático con el hombre. Y pudiéramos decir, o sea que Dios no entendía al hombre. Nociológicamente, por supuesto, lo entiende. Pero sentir dolor en su carne, como si Dios no tiene carne. Aprendió la obediencia, por lo menos eso lo aprendió. Lo aprendió, no lo tenía. Pero ¿cómo aprendió la obediencia? ¿Qué herramientas utilizó Dios para enseñarle a él la obediencia?
en el padecimiento. Entonces, una vez que él padece, ha pasado por los padecimientos, ahora puede ser sumo sacerdote de nosotros. Cristo es sumo sacerdote de hombres débiles. Gloria a Dios, aleluya. Sumo sacerdote de seres humanos débiles. Y aquí voy a decir algo que posiblemente no, los que me escuchan, algunos de ellos no van a estar muy de acuerdo conmigo, sobre todo los músicos, los que tocan teclado. Y es el punto, fíjese hermano, fíjese lo que les voy a decir. La perfección no tolera la imperfección. ¿Es así o no? Okay. Yo no voy a decir que yo soy músico, pero yo toco. Y toqué instrumentos acompañando a la gente que dice que sabe cantar y broma. ¿Sabe cosa difícil para un músico, por ejemplo? Estar orando. Uy, gloria a Dios. Una oración profunda. Y escuchar que el tecladista se peló. Eso desconcierta a cualquier músico que esté orando. O no voy a decir músico. Pastor, usted es músico. Bueno, no voy a decir músico. Pero conozco eso. Sé tocar. Tocar guitarra, sé tocar cuatro. Toco bajo también. O sea, conozco algunas cosas de esas. Y yo estoy orando, aleluya. Y taqui. Oye, gloria. Eso te desarticula tu pensamiento. Oye, que el Señor reprenda al diablo. O sea, se equivocó el músico y me distrajo. Eso es cuando uno está orando. Pero cuando el músico está tocando y el que está cantando se va para otra, o pierde el tiempo o se va, hermano, eso también confronta al músico y por eso es aconsejable ensayar. Pero aquí viene la otra parte, hermano, fíjese, cuando pasa eso, ¿cómo maneja el músico eso? ¿Cómo maneja el músico? ¿Cómo la perfección del músico maneja la imperfección del cantante? ¿Ah? No, o sea, vamos a ver cómo logro entender dentro de mí que esa persona está dando todo lo que tiene. ¿Cómo entendemos eso? Es sencillo después más o menos del tercer segundo. Los primeros tres. No, claro, porque tienes que tratar de ubicar a qué tono pasó. O sea, es complejo, porque yo se lo digo, hermano, porque yo he pasado por esas experiencias y han sido momentos de enseñanza. Y yo he llegado a una conclusión. Mi conclusión es, la perfección no tolera la imperfección. Así que el hecho de que un ser perfecto como Dios nos pueda tolerar a nosotros en nuestra imperfección, eso solo tiene un nombre. Es un milagro. Es un milagro. Y eso se enmarca dentro de la misericordia. Así que necesitamos músicos misericordiosos. Necesitamos cantantes misericordiosos. Porque fíjense una cosa, ¿no? Y aquí voy a defender a los músicos ahora. Ahora los voy a defender. Claro, porque a veces los músicos, voy a poner el ejemplo aquí en Dios establece. Y esto lo digo para la gloria del Señor. A veces, hermano, el culto termina y todo el mundo se va para sus casas. Los músicos no. Los músicos se quedan ensayando. Y las personas que van a cantar se quedan cantando. Entonces se va a hacer un evento, por decir algo. Y los músicos tienen, y los que van a cantar, tienen 3 o 4 meses ensayando. No me lo han contado porque yo lo he visto. Entonces, llegó un hermano que quiere cantar. Dice, hermano, pero tú no has ensayado. Sí, pero yo también tengo derecho. No, no tienes derecho. No tienes derecho porque no cumpliste con tus deberes. Todos los demás pasan hambre a veces. Hay gente que se desmaya por ahí del hambre. Entonces tienen que estar dándole valeriana a olebro. Entonces, fíjese, yo digo, no, ellos hacen un sacrificio. Ellos hacen un sacrificio y ese sacrificio se debe respetar.
Entonces, hermano, yo quiero cantar. Ok, tú vas a cantar, pero tienes que venir a ensayar, si no, no cantas. Ay, hermano, entonces puedes cantar para todo. Bueno, cante en el baño, cuando esté cantando usted, cuando esté bañando, y así no afecta a la... Porque dice, hermano, y tenemos que adorar a todos, tenemos que alabar todos a Dios, sí, pero vean la forma como se los estoy explicando. Es muy complejo. Entonces, la perfección no tolera la imperfección. Por eso yo he dicho, ¿no? Lo he dicho en mis frases que escribo por ahí a veces, y yo digo, el perfeccionista siempre será infeliz. Porque Dios es perfecto, pero no perfeccionista. Porque el perfeccionista menos tolera. Todavía el perfecto, como Dios, tolera. Y el perfecto trata de enseñar. El perfeccionista no. El perfeccionista se considera él, y cuando ve la aflicción en el corazón ajeno, no es capaz de ver la miseria en el otro para tratar de solucionar. Entonces, el ángel, por ejemplo, juzga desde su perfección. Aló. La brillilla se ponía a cantar, aleluya. Señor, envía tus ángeles para que me escuchen cantar. Te pueden matar más bien, porque ellos cantan mejor que tú. Aló. ¿Es así o no es así? Entonces, fíjense, ¿no? Señor, envía tus ángeles, aleluya. Tengan cuidado con los ángeles. Bueno, tengan cuidado con los ángeles. Y ahora, no es que voy a hablar mal de él. No tengo que estar escuchando ya. Mira lo que está hablando ese hombre. No, ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Porque la misericordia es un asunto incomprensible. Los ángeles no la comprenden. Y los animales tampoco. Hermano, los leones se comen a los hijos, ¿no? Es una broma impresionante. O sea, ellos son hijos mientras están vivos. Ya porque están muertos, son una presa más. Se los comen. Ahora, el ser humano, por ser hecho a imagen de Dios, Dios lo convirtió en un canal de misericordia. Somos la imago Dei. Somos la imagen de Dios, y el atributo de Dios, de la misericordia, Dios lo comparte con el hombre. No solo para que beneficie al receptor, sino para que ese receptor de misericordia se convierta en un canal de misericordia para los demás. Entonces, a veces cuando analizamos estas cosas, nos vamos después al otro extremo. ¿Cómo? Confundimos la impunidad con la misericordia. Entonces, ese es otro aspecto que debemos aclarar con relación, pues, a lo que estamos hablando. Entonces, tenemos diferencias acá. Yo por acá hice algunas notas, ¿no? Con respecto a la ética. Respecto a la ética, y que después surge un mandamiento concreto. Hay un mandamiento. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 6, versículo 36, creo que es allí donde está. Lucas 6, 36. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es. Ya esto tomó otro matiz, porque ahora es un mandamiento. Entonces, vamos a analizarlo desde esa perspectiva. Ya sentamos un ratito. Sí, a ver cómo está. No lo pagues. Para que se vea, porque a ver si. Ok. Vamos a analizarlo otro elemento acá, pues. Ese aire acondicionado no tiene misericordia. Consígueme un ignario, por favor. Aquí está. Fíjense esto, hermano. Vamos a analizar un poquito la misericordia desde la perspectiva divina.
Primero voy a tratar de enfocar algunos elementos importantes con respecto al perdón. Fíjese, el perdón es una base. Dios perdonó a todos y el hombre fue perdonado desde antes de la fundación del mundo. Tanto el hombre como el ángel, los ángeles, toda la creación reposa sobre un acto de redención. Cristo inmolado desde la fundación del mundo. Ok. Ahora, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ni los hombres ni los ángeles. Pero hay gente perdida ya están en el infierno muchos. Por lo menos tenemos el aval bíblico de Datán, Abirán y Coré, están allá. Y los ángeles que fueron los ángeles caídos, que algunos ya están presos en prisiones de oscuridad y otros andan por ahí echando broma, pero van para allá también. Entonces tenemos que, si la gente a veces reclama la misericordia como una impunidad, más bien. No, la Biblia dice que hay que perdonar como Dios perdonó. Sí, pero fíjese que una cosa es que Dios perdone, pero el perdón no siempre significa salvación. Es otro problema. Hermano, perdón y salvación es lo mismo. No puede ser lo mismo. Porque fíjese que hay personas que son perdonadas, pero siguen haciendo lo malo. ¿Es así o no es así? El mundo entero fue perdonado por Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Y aún en la cruz del Calvario, por si acaso pues, faltaba algún elemento, en la cruz del Calvario Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Cristo hizo una petición en cuanto al perdón del hombre. Y la Biblia dice que todos los hombres pues, fueron llamados a ese grado de salvación. Entonces, ¿cómo yo puedo entender la misericordia cuando hay seres humanos en el infierno? Bueno, entonces para que vean que no se puede confundir la misericordia. La misericordia no es impunidad. Misericordia, fíjese, miseria del corazón. Pero en este caso, cuando esa miseria está en el corazón, no me refiero a la maldad como tal, sino me refiero a la necesidad que hay en el hombre, que se produce un tormento en su corazón. Entonces, para aliviar esa pena, se da el perdón para aliviar esa culpa. Pero ¿qué persona es esa que pidiendo misericordia obtiene la misericordia, pero después cuando va a actuar, actúa como el que no tiene misericordia? ¿Cómo podemos entender eso? Vamos, Satiel quiere decir algo, agarra los dos micrófonos. ¿Quiere grabarte también? Sí, porque los jóvenes ahorita quieren es puro TikTok, bro. No. Yo no. Creo que... ¿Tienes frío? ¿Te busco la chaqueta? Creo que es algo que se relaciona un poco con lo que hemos hablado respecto al tema de la verdad, que a veces hay ciertas verdades que te hacen esclavo de esa verdad. La misericordia, así como otras cosas que Dios da, el amor, por ejemplo, también, son buenos, y lo son, pero te hace el hecho de conocer su existencia y de haber sido tocados por eso, por la misericordia, por el amor de Dios, nos obliga ahora a nosotros, ya no podemos escapar de la realidad de que eso existe. Sabemos que existe. ¿Por qué? Porque yo la recibí. Claro. O sea, si hubiese sido antes de ese hombre entrar en la audiencia con el rey, de repente, y el rey le dice, bueno, es que antes tú todavía no habías conocido la misericordia, pero acabas de salir y ya la conoces. Entonces aquí se abre un abanico de posibilidades. Bueno, uno, no la entendiste, y como no la entendiste, no la sabes procesar todavía y no se la das al otro. Dos, no te sientes, o sea, o te sientes perdonado, pero no todo lo que implica ser perdonado, y por eso entonces no la das a otro. O consideras que tú eres más merecedor de misericordia que ese otro. Eso yo pienso que es gracias a Dios. Considero que ese último acerto que hiciste pareciera ser el que predomina en nuestros pensamientos. Lo que pasó con Job. Supuestamente para los amigos de Job, Job estaba en pecado porque estaban enfermos. Ellos no estaban en pecado porque ellos estaban sanos. O sea, algo así más o menos, pues.
Y uno de ellos, Sofar, le dice a Job, no, es que Dios no te dio ni siquiera la mitad de lo que tú mereces. Imagínate, ya había perdido 10 hijos. O sea, tenía Dios que matarle 20 hijos, más o menos, ¿no? Entonces, son estructuras que te hacen pensar, o a ti o a mí, que nosotros merecemos misericordia, pero que los demás no merecen misericordia. Entonces, es muy complejo el asunto, ¿no? Y yo pienso que en este caso, lo primero que debemos entender es que es misericordia. Y fíjense lo que un estoico, ¿no? Bueno, pensando yo que era estoico, Poncio Pilato, Cristo le dice, hablando acerca de la verdad, que Cristo dice que Él vino en nombre a cumplir la verdad, ¿no? Y Él le hace una pregunta, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué es la verdad? O como aquel judío, cuando el Señor le habló del prójimo, y Él dice, ¿pero quién es el prójimo? Entonces, aunque esas palabras puedan ser despectivas, no sé si la de Poncio Pilato lo era, posiblemente sí, tal vez no, tal vez él está utilizando un planteamiento filosófico y de verdad quiere saber qué es la verdad. Es posible, ¿no? Pero acá en el fariseo yo lo veo distinto porque ellos son doctores de la ley. Ellos son maestros de la ley con los que el Señor estaba hablando. Y ellos le van a decir al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Ellos no saben quiénes son su prójimo. Ellos saben. Pero vamos a hablarlo desde la parte positiva. Se dice que en uno de los diálogos de Platón, no recuerdo con quién era ese diálogo, porque Platón supuestamente, él escribe no de él, sino de Sócrates, de su maestro. Y él dice que vino un filósofo, él le dice un sofista, porque era una forma despectiva, ¿no? De decir sofista, aunque en su etimología la palabra no es mala. Un sofista le dice a Platón o a Sócrates, ¿qué es la virtud? No, primero, perdón, le dice, ¿el hombre nace con virtud o la adquiere en el camino? Y Platón le dice, la virtud. Lo que le faltó fue decir, repíteme la pregunta. Dice, la virtud. Entonces surge la pregunta, ¿no? Y le dice, ¿qué es la virtud? Y el filósofo trató, bueno, una es la virtud de los pobres, otra la virtud de los ricos. Una es la virtud de las mujeres, otra la virtud de los hombres. Una es la virtud del grande, otra la virtud del pequeño. Entonces Sócrates le dice, ¿tú viniste por una oveja? Por una abeja. Una abeja, no. Y me traes un panal. Es decir, yo te estoy preguntando la virtud. ¿Qué es la virtud? O sea, yo lo que les quiero decir, hermano, que a veces nosotros decimos, hermano, ten misericordia. Y si alguien le pregunta, ¿y qué es la misericordia? ¿Cómo usted respondería? Aló. Lo que les estoy diciendo es que necesitamos conocer la naturaleza de las cosas para poder responder o para poder vivir. Si nosotros no entendemos que Dios tuvo misericordia de nosotros, o si decimos, bueno, Dios tuvo misericordia de mí, pero no sé lo que es la misericordia, no sé, no estoy entendiendo que fue que Dios miró la desgracia que había en mi corazón para darme lo que yo tengo ahora, que no lo merecía. Porque a veces pensamos que merecemos lo que tenemos, porque no entendemos lo que es la misericordia. Es la miseria de nuestro corazón que Dios atendió a esa miseria para ayudarnos y para rescatarnos. Y a veces es muy fácil para nosotros hablar de estas cosas, ¿no? Y fíjese que hay un concepto hebreo, que esa palabra misericordia, su origen es útero, matriz, incluso madre. O sea, como dando a entender de la forma como una madre perdona. Porque usted a su hijo usted le perdona todo. ¿Aló? ¿Sí o no? Puede ser el hijo más malo.
pero no va a dejar de ser su hijo. Solo que la justicia, dice, la justicia es capaz de corregir a esa misericordia loca, a la impunidad pues, que se disfraza de la misericordia. Pero fíjese, hermanos, que a veces usted tiene misericordia de su hijo, pero no tiene misericordia del hijo ajeno. No se me duerma, cacha. A veces usted tiene misericordia de su propio hijo, pero del ajeno no tiene misericordia. Entonces, necesitamos entender como que la naturaleza de las cosas. O sea, Dios de mí, conmigo tuvo misericordia. Ay, ¿qué es eso? Bueno, misericordia. Ajá, ¿pero qué es? Es como que yo le diga a Sadier, Sadier, ¿te comiste el mango? ¿Qué es mango? Mango, yo no sé lo que es mango, papá. Hijo, pero el mango, ¿pero qué es mango? Primero dígame qué es mango para yo saber si lo que me comí fue un mango o no, algo así. Sadier, ¿tú quieres decir algo? Sí, Tomando en cuenta a una expresión que se utiliza no solo fuera en el mundo, sino también la he escuchado dentro de la iglesia, por ejemplo, hablando con el tema de los hijos, ¿no? Que a veces de repente un muchacho tremendo, siempre está esta frase de, mira, enséñalo bien porque tú le toleras las cosas, pero eso es en su casa que se las toleran. Afuera, nadie es papá ni mamá del patazo se las toleran, pero realmente, igual considero que está mal la frase, no tanto por el que afuera no se las estén tolerando, sino que el hecho de tolerárselas adentro va más allá de la misericordia. Creo que el control está allá. No, porque el ruido ese que tiene me tiene molesto. Va más allá de la misericordia y resulta que la impunidad al final nunca es buena. No es bueno. Porque malforma y resulta que el hecho de que exista esa impunidad Ahí está, ahí, mira. aquí, ahí está. El hecho de que exista esa impunidad se vuelve contraproducente porque es no tener misericordia con la persona con la que se le aplica. Porque el planteamiento en esencia no está mal, el decir, mira, en la calle no van a tener tanto cuidado con él porque no es hijo de ellos. Pero realmente, ¿qué hay detrás de esto? Que el que trata a su hijo con impunidad en vez de misericordia, igualmente lo está malformando y la misericordia que podía tener con él era enseñarlo bien. Es decir, la misericordia y la justicia, que era lo que estamos hablando el otro día en la casa, al parecer van más de la mano de lo que uno puede pensar a simple vista, aunque en concepto son distintas. Sean casi opuestas. Son antagónicas. Pero la una no puede, coexisten, sí. Porque el hecho de tratar al hijo sin justicia pero con misericordia es no tener misericordia con él a la vez. Sí, y gracias a Dios. Y desde la perspectiva teológica, la base de la misericordia es la justicia. Porque fíjese que Cristo tiene misericordia. O vamos a hablar de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿sí o no? Pero de Cristo. Pregunto, ¿Dios tuvo misericordia de Cristo? Los hermanos quieren responder, están calladitos ahí. Voy a preguntar otra vez, ya, Daniel, espérate. Dale un chancecito a la gente, ¿eh? Tú no tienes misericordia tampoco. Sí. Dios tuvo, Sara, para ser puntual, ¿Dios tuvo misericordia de Jesucristo? Dije Sara. Sara, ¿tuvo misericordia de Cristo o no? Póngase en pie acá, por favor. ¿Quiere que te grabe? No. Ok. Dígame por qué no tuvo misericordia de Cristo. Porque si hubiera tenido misericordia, no deja que llegara a cruz por el pecado. Y si Él hubiese tenido misericordia de nosotros, de Cristo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Entonces, fíjate lo complejo de este asunto, ¿no? No confunda la misericordia con la impunidad. Por supuesto, estando Cristo en el infierno, ahí hay misericordia porque lo saca de ahí. Ahí hay misericordia. Pero bueno, eso es otro tema más muy complejo para explicarlo ahorita. El punto es que la misericordia es muy compleja y necesitamos entenderla y saber que por cuanto somos la imagen de Dios, somos un canal de misericordia.
así como Dios tuvo misericordia con nosotros, entonces viene un mandamiento. Sean misericordiosos, así como dijo ahorita, así como mi Padre que está en los cielos es misericordioso. Creo que lo vamos a dejar hasta por acá, hermano. No sé si tienen alguna pregunta. Anda, pues, haz tu comentario. Quería tomar justamente ese versículo de referencia porque pareciera que ahí, y valga la redundancia, la misericordia es referencial. O sea, nos explica de una manera corta cómo debe ser. Dice, sean misericordiosos. Ese cómo podríamos tomarlo en cuanto a que el Padre es misericordioso y ya, como Pero que él sea es el modelo. misericordioso porque es misericordioso, o sean misericordiosos a la manera A la manera de... que el Padre ha sido misericordioso. Es decir, Jesús ahí todavía está en la tierra, pero ellos no habían entendido, pero ya les había explicado cómo iba a ser el asunto. Les está diciendo, y los profetas lo decían, o sea, aunque Jesús no se lo hubiera dicho, los profetas lo decían. ¿Y qué decían los profetas? Mira, nosotros le dimos por abatido de Dios. O sea, es decir, en él, dice, y él cargó todas nuestras culpas fueron sobre él. Pero tal vez no lo entendieron. No, ellos no lo entendieron, pero estaba, me refiero, ya estaba. ¿Y qué está diciendo? Mira, sean misericordiosos a la manera que mi Padre es misericordioso. ¿Cómo es misericordioso mi Padre? Bueno, resuelve primero el asunto y después da misericordia. Somos no solo canales, sino que estamos diseñados para. Incluso hay un planteamiento, Satiel, conocido como la misericordia. Hay un tipo de misericordia que es restaurativa, que es restauradora. La misericordia restauradora, porque por lo general, cuando se aplica mal la misericordia, eso produce un problema. Y es que la misericordia hace ver al agredido como agresor. Por ejemplo, si yo te ofendo, según tu análisis de la misericordia, yo estoy obligado a perdonarte. Y si no te perdono, el malo no eres tú, el malo soy yo, porque no te perdoné. Pero cuando la misericordia es restaurativa, el ofensor logra entender el daño que ha causado. Y eso es lo que habla Isaías capítulo 1, versículo 16, de la restauración. Restauren al agraviado, socorran a la viuda, o sea, la misericordia no es una cosa loca que tú tienes que perdonar obligatoriamente a todo el mundo, aunque la persona no quiera el perdón. No, así no. Es cuando ves la miseria en el corazón, cuando de verdad el hombre le produjo dolor lo que hizo y no tiene cómo salir de allí, y la única forma es que tú tengas misericordia de él. Ahí sí. Eso es una misericordia conforme a lo que Dios nos enseña. Ahora, vamos a ver hasta qué punto el agresor pueda mostrar misericordia. Porque una persona que agrede a alguien y lo ofende y lo humilla y lo deja por ahí tirado en un barranco, él no tiene una miseria en su corazón. ¿La tiene o no la tiene? Entonces, pagar la deuda a veces es un acto de misericordia. Desde ese punto de vista. O sea, Dios quiere decir otra cosa. No, pero hazlo, porque todavía me queda un tipito ahí. No, que yo estos días anoté por ahí una frase que me olvidar. Es mi hijo menor, ¿no? Sí, lo anoté como para procesarlo después, expandí el concepto, pero era, paga lo que puedes y lo que no puedes pagar te será perdonado. Es decir, hay un trechito ahí que no puede quedar vacío en el medio. Es decir, a este hombre, porque bueno, es que él no podía pagar esa deuda. En general, ya él no podía pagarla, pero en otro caso, Isaías sí dice, mira, dale, puedes darle algo al que le hiciste, dale, ¿qué es lo que no puedes pagar? La carga que queda, lo que es metafísico.
Lo que es metafísico tú no lo vas a poder pagar. Correcto. Pero paga lo que sí, paga lo que está al alcance y ya después el agraviado es el que puede cancelar esa deuda con lo que no es físico, con lo que tú no puedes pagar. Entonces, paga lo que puedes y lo que no, bueno, ahí ya el otro te lo perdona. Casualmente, una palabra como esa estuvimos compartiendo. Yo le he hablado. Dios paga por ti lo que tú no puedes pagar. Lo que puedes pagar, Dios no lo va a pagar por ti. Personas que piden prestado, hermano, Dios te paga. No, lo pague usted, que Dios no fue que pidió prestado. Que pidió prestado fue usted. Dios paga lo que usted no, así como es esa la parte metafísica, lo que está más allá. Metafísica significa que no es físico, que es más allá de lo físico. Bueno, muchachos, espero que, y muchachas, y eso de muchachos, muchachas por cariño, espero que estas palabras hayan sido bendición para ustedes. Para mí lo ha sido, pero pues que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Amén. Vamos a orar entonces. Tú vas a pasar.